tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, iniciamos con las preguntas, doctor. Por favor. Dice, ¿cómo comprender desde la divina voluntad sobre los niños no nacidos por un aborto espontáneo? ¿Cómo comprender? ¿Qué estará queriendo decir? ¿Cómo entender un aborto? ¿Por qué pasa? Bueno, o sea, simplemente vamos a ponerlo así. El hombre fue creado en una perfecta sintonía con Dios, en donde todo era perfecto en él, tanto en la parte espiritual como en la parte material. A la hora de que se separa, o a la hora de la desobediencia, se separa la parte divina, que era lo que mantenía al hombre como resguardado de los cambios o de las alteraciones materiales. Por lo tanto, estamos sujetos a ¿cómo diríamos?, errores dentro de nuestra naturaleza. Y conforme vamos desarrollándonos, va habiendo ciertas deficiencias, ciertas alteraciones, que en algunas personas pueden llegar incluso a este punto. Una mujer que se embaraza, un matrimonio embarazado, pero que por alteraciones ya sea de la mujer, alteraciones del producto, que también puede ser, o sea, de repente aborta. ¿Cómo lo debemos entender? Como algo que viene natural, pero que se debe vivir, que se debe tomar, o sea, vivirlo dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si Dios lo permite, la persona, la pareja, todos los involucrados deberían de estar acordes a esa voluntad permisiva de Dios. Entender que una criatura, un nuevo ser en este mundo, en cuanto es formado, en cuanto es la concepción de ese ser, Dios crea un alma. Y ese ser ya es un ser humano completo, con un alma total y absolutamente perfecta. El alma no se enferma, no tiene defectos, nada. Por lo tanto, aquella pareja tiene un hijo y ya lo tiene en definitiva, no es, se perdió el cuerpo, sí, pero el hijo existe y existe en Dios. O sea, se ha pensado que los niños no bautizados, ideas antiguas, se iban al limbo. El limbo, o sea, ya definitivamente no existe en la actualidad. Y por lo tanto es un alma que va a sufrir una prueba. En el momento de unos instantes antes de su muerte, se tiene que presentar ante Jesús, y en ese momento Jesús le va a explicar todo, le va a explicar cuál es la razón de su existencia, por qué estaba muriendo y si acepta o no su destino. Lógicamente, un alma recién creada por Dios, o sea, no tiene nada de contaminación con el mundo y sencillamente dirá que sí, y por lo tanto se salvará. Así que ese niño, ese producto, está ya en el cielo, y las personas en la tierra tienen un hijo, o sea que no se logró en este mundo. Otra cosa que es importante, las personas que conocen la divina voluntad deben entender que Dios creó los actos de toda la familia humana, de cada uno de los individuos de la familia humana, para que a través de su vida los fuera desarrollando. Para aquel niño, para aquel ser, nuevo ser, Dios había creado un determinado número de actos
que no los va a poder desarrollar por el mismo problema que tuvo, por lo cual fue expulsado. Entonces, se deben tomar esos actos para rehacerlos desde la voluntad divina y que quede completamente reintegrada la gloria que Dios debería de haber recibido por esos actos. ¿Qué tanto puede recibir ese ser de esto que se está haciendo? Difícil decirlo, pero probablemente sí reciba cuando menos la satisfacción de ver sus actos, de ver su vida que le está entregando a la divinidad la gloria y el amor que debería de haberlo hecho él, pero que por causas totalmente involuntarias no lo pudo llevar a cabo. Por lo tanto, lo más probable es que se le tome en cuenta algo de lo que hizo. Esa es la forma en que deberíamos de comprender el aborto espontáneo. ¿Sí? Aquí valdría la pena también poner el aborto criminal, o sea, el aborto inducido. Se deben tomar todos los actos de esos niños abortados y rehacerlos en la divina voluntad para que el padre no quede carente de la gloria y del amor que deberían de haberle dado. Lógicamente Jesús los tomó en vida, pero nosotros cooperamos volviéndolos a tomar y volviéndolos a rehacer para darles no, aquí iba yo a decir todo el valor, pero no, el valor que Jesús les dio es total. Simplemente unirnos y duplicar ese valor ante la divinidad, nada más. Hay familias que le mandan a hacer misas a estos pequeñitos. ¿Está bien? Es muy difícil pensar que un bebé, o sea, un ser de estos, pueda ir al purgatorio. No tiene nada que purgar. O sea, el purgatorio es el lugar en donde nos vamos a desprender de lo humano y donde vamos a llenarnos del amor de Dios. Entonces la pregunta es, un alma recién creada, que todavía tiene la sensación, las huellas de las manos creadoras, ¿qué pudo haber obtenido del mundo? Nada. Y que estaba a oscuras. Estaba oscura. No tenía cuerpo para pecar. Por eso, no difícil pensar que haya tenido un solo acto de separación de Dios. Por lo tanto, al purgatorio definitivamente no puede ir. Pero no está mal mandarle a hacer una misa. Bueno, de acuerdo. Si no le sirve a él, le servirá al resto de las almas que están en el purgatorio, ¿no? Como sufragios. Y yo creo que también es importante comprender que después de la resurrección de Jesús ya no existe el limbo, porque todavía hay muchas personas y muchos sacerdotes que lo creen y lo están inculcando a las almas. ¿Promoviendo? Eso iba a decir, pero ¿Viaje al limbo? No, definitivamente ya no. Y ya no por eso, porque primero ya está la redención. Segundo, no hay más que dos destinos. El destino del cielo, que tiene una antesala que se llama purgatorio, o el infierno, condenación o salvación. En el instante antes de la muerte, Jesús se presenta ante el alma, ya hemos platicado de eso, se presenta, la llena de amor, le explica todo, le explica cuál es la finalidad de la creación, o sea, por qué fue creada, para qué fue creada, le explica todo lo que Jesús hizo por él o por ella, y después de todo aquello la dota con una razón adecuada, una razón con la cual puede comprender las cosas como son, no como cree que son. Y después le pregunta que si quieren con él o no. Basta
analizar un poco todo lo que sucede, como para pensar que se necesita ser demasiado obstinado, demasiado testarudo, o perdón la palabra, demasiado tarado, terco, para optar por no aceptar a Jesús. Así que incluso Jesús dice en los escritos que serán pocos los que se condenen, solamente los muy obstinados. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre vivir en la divina voluntad y hacer actos en la divina voluntad si son el mismo fin, una gran santidad divina? Bueno, vamos a usar la pregunta anterior. ¿Qué diferencia hay entre un niño abortado y un niño que nace, crece y se desarrolla? ¿Qué diferencia hay? Pues una vida. Uno es vida y el otro fueron unos cuantos actos. Los cuantos actos no desarrollaron vida, no hicieron, no progresaron en cuanto a la función humana. La vida se desarrolló, aprendió, fue útil, todo. El otro no. Creo que no es difícil entenderlo, ¿no? En el volumen 28, lectura 7, Luisa hace giros en el fiat divino, en la creación y en la divina voluntad. ¿Cuál sería la diferencia de estos tres giros? Bueno, yo creo que aquí hay una confusión. Las obras de Dios son tres. Son tres las divinas personas, son tres las obras de Dios. Creación, redención y santificación. Hay una obra aparte, o sea, que está fuera de la dextra de Dios, sino que está en el adintra, que es la generación del Verbo y la procedencia del Espíritu Santo. Pero esas son acciones que están dentro de la Trinidad. Cuando se habla del girar, se habla de que el alma tiene que ponerse en cada una de estas obras. Se pone en la creación, puede recorrer todos los pasos que Dios va realizando en la obra, en esta obra creadora. En la obra de la redención se va poniendo en cada obra, en cada acto de Jesús, desde el momento mismo de su encarnación hasta el punto de la muerte. En la santificación, bueno, es a través de los sacramentos, todo lo que ha ido desarrollando, o sea, la gracia de Dios a través de ellos en las criaturas. Y se puede ir poniendo en cada momento de la vida de Jesús, se puede poner en el momento de su concepción, se puede poner en el momento de su nacimiento, en el momento de su infancia, en la pasión, en todo. Y eso de se puede poner no es un simple pensamiento, una simple idea. La divina voluntad contiene todos los actos de la divinidad y todos los actos de toda la familia humana. Entonces, la persona que vive en la divina voluntad puede ponerse en cada uno de estos actos porque la divina voluntad está en la eternidad. Ahí no hay tiempo. Las obras de Dios no tienen un principio y un final, sino simplemente son. Están en un continuo acto de hacerse. Por lo tanto, se puede poner en cada movimiento de estos. Para hacerlo, se necesita a la divina voluntad. La divina voluntad sería el vehículo para poder trasladarse a cualquiera de estos movimientos, a cualquiera de estos actos. No es que vamos a girar en la divina voluntad, sino junto con la divina voluntad vamos a poder girar en cualquier obra de Dios. Cuando se habla del fiat divino, ¿qué estamos diciendo? El fiat divino, o sea, ¿qué es el fiat? Es una palabra. ¿Qué palabra quiere decir hágase? Esa palabra es la que Dios pronuncia cuando empieza sus obras, hágase.
Por lo tanto, el fiat es el hacedor de todas las obras, de todas las cosas. Ese fiat sería la segunda persona de la Trinidad, que puede ser en la parte divina de su naturaleza divina, tanto como en la parte humana, en su naturaleza humana. En la naturaleza divina lo que hace el Verbo Eterno es tomar una humanidad. En la parte humana es la que lleva a cabo toda la creación. Y esto es dicho por San Pablo, no es de Luisa. San Pablo nos habla de que el primogénito de toda la creación es Jesús. Y al mismo tiempo nos dice que todo fue creado por Él, para Él y en Él. Y Jesús nos dice que en naturaleza divina, Él es la misma divina voluntad. Por lo tanto, el fiat divino y la divina voluntad los podríamos homologar. Y entonces, para llevar a cabo los giros, necesitamos forzosamente al fiat divino o la divina voluntad para poder llevar a cabo un giro. Pero los giros siempre son en la voluntad de Dios. Y son en las obras de Dios: creación, redención y santificación. Doctor Tomasini, en un video usted comenta que ni Adán ni Eva tuvieron unión sexual antes de haberlos expulsado del paraíso, lo cual es cierto dadas las escrituras. Sin embargo, Eva sí tuvo el efecto del placer sexual antes de ser expulsada a través de la tentación que el maligno representado en la serpiente le provocó para inducirla a que comiera del fruto prohibido. Luego entonces, repito, si bien es cierto, Adán y Eva no habían realizado el acto sexual antes de ser expulsados, sí es cierto que Eva sí tuvo placer a través de la seducción sexual de la serpiente que le produjo para hacerla caer en el pecado, ¿así es? No, yo creo que también hay una pequeña equivocación en esto. La tentación de Eva fue en dos ramas. Bueno, el pecado de Eva tiene varias ramas, que es la imprudencia, la curiosidad, en fin. Pero el punto principal es la creación, ser creadores como Dios es creador. O sea, la tentación del demonio es ni siquiera les ha explicado cómo se van a reproducir. Por lo tanto, el punto era llegar a ser como Dios, pero en la parte creadora. Le iban como induciendo a que ella podría ser creadora lo mismo que Dios. Junto con eso va la parte sexual, porque para ser creadora desde el punto de vista humano tenía que recurrir a la parte sexual. Y nos dice Jesús en la obra de María Valtorta que el demonio se dedicó a estimular los miembros de Eva por medio de la palabra. O sea, podríamos pensar por medio del pensamiento. Dice con su lengua viperina. Y dice algo muy curioso, se despertó la hembra. O sea, ya no era mujer en el sentido de la mujer creada, sino la hembra, una hembra en brama, anhelando tener ese placer que el demonio le había insinuado. Y sobre todo que ese placer la iba a llevar a ser creadora. En ningún lado se menciona o se sugiere que hubiera tenido orgasmo, que es a lo que se está refiriendo la persona que pregunta. El orgasmo hubiera satisfecho en parte el ansia de Eva de acercarse al hombre para estimularlo. Pero vuelvo a repetir, se acerca al hombre porque lo necesitaba para reproducirse. Y junto con eso, la parte del orgasmo, del placer. Pero si ya hubiera tenido el placer, la motivación para acercarse hubiera sido mucho menor
y probablemente Adán no hubiera caído. ¿Por qué? Porque no sabemos, no hay nada escrito, pero no lo podemos imaginar, todo lo que Eva fue a decirle a Adán o a hacerle a Adán. Creo que se entiende perfectamente lo que estoy queriendo decir. Sí. ¿Eh? Dice, doctor, me siguen invitando a regresar a la escuela de pastoral. Si vuelvo, ¿me saldría de la divina voluntad? ¿Podría ir a hablarles de la divina voluntad? ¿Qué me aconseja? Bueno, esto ya lo hemos platicado en varias ocasiones, o sea, el estar en algún lugar, en algún movimiento, en alguna espiritualidad, en fin, no es contrario a la divina voluntad, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La primera condición y la más importante es que la persona tome como vida la divina voluntad. Aquí el problema es que en muchas ocasiones se toma como vida la espiritualidad o el movimiento o el grupo que se está llevando en donde está inmerso. Por lo tanto, ahí estaría dividiendo su finalidad y eso es lo que Jesús reprueba. Jesús no reprueba el estar en una espiritualidad o en un movimiento, siempre y cuando esa sea la principal requisito. Segundo, que vaya, pero que vaya con la intención de esparcir el conocimiento del reino de la divina voluntad. Y la tercera, que aquí se necesita ser muy obediente. Si Dios le va poniendo en mente el fastidio de aquel lugar, aquel movimiento al que acude, por favor hágale caso porque eso es de Dios y déjelo. O sea, recordemos que al alma que se llena, que está rodeada de la fe, que sabemos que ahora que la fe es Jesús, cuando realmente está llena de Jesús, va a tener la facilidad de entender todas las verdades que Dios va manifestando en donde quiera, tanto en la revelación pública como en las privadas. Segundo, un fastidio en todo aquello donde antes se sentía atraído. Y tercero, el desapego total de todo. Entonces, primera cosa, no poner como centro de vida el movimiento. Segunda cosa, o sea, ir con la finalidad de extender el conocimiento de la divina voluntad. Y tercero, si llega el fastidio, en ese momento dejarlo, porque esa es la señal que Cristo le está poniendo para que se dedique única y exclusivamente a la divina voluntad. Aquí la palabra que usted dijo, movimiento, ¿se refiere a los grupos, a las diferentes actividades? Todo lo que esté organizado, o sea, en donde quiera que esté inmersa la persona, ¿no? Ok. Ya contestó la otra pregunta. Doctor, ¿el reino comenzó después de la resurrección, cuando los apóstoles hicieron la primera misa? Bueno, ¿dónde comienza el reino? Comienza en Jesús, o sea, en la humanidad del Verbo eterno, o sea que el reino es eterno, ¿sí? Junto con la humanidad de Él. Ese reino se intentó transmitirlo al ser humano en Adán, pero Adán falla y lo pierde y hace que toda la familia humana ya no tenga acceso a ese reino. Pero antes de Adán ya estaba ese reino también puesto en una persona. ¿En quién? En María. En María. Porque María nos dice Jesús que podría ser llamada la secundigénita de Dios. Jesús es el primogénito, pero como Jesús es una naturaleza humana, creada, no es una naturaleza divina. Por lo tanto, esa naturaleza humana
requiere de un humano para poder aparecer en este mundo. Y esa naturaleza humana es la de una madre, y esa madre es la figura de María. Por lo tanto, María tuvo que tener el reino en ella para poder llevar a cabo la encarnación del Verbo, la gestación del Verbo. El Verbo no hubiera podido encarnarse en cualquier mujer, sino en alguien muy especial y sobre todo que no estuviera manchada con la culpa original. Esto estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Pero ya en físico, la primera transmisión en físico es en Adán. Adán lo pierde y la segunda transmisión en físico es en María. O sea, María, siendo inmaculada, ella recibe el reino desde el momento mismo de la creación de su alma. Ya lo tenía anticipadamente, pero aquí se le aplica ya en su humanidad. Entonces, el reino está en Cristo, en María, y de ahí ningún otro lo ha podido tener. Hasta que llega Luisa, y Luisa es en donde se va a establecer en una criatura salida del pecado original. Y ahora, a partir de Luisa, cualquiera que lo desee y que se someta a todo lo que Jesús nos va pidiendo, lo podrá tener en sí mismo. Dice, doctor, ¿por qué en la Biblia dice también que José conoció a María? ¿Cómo entender eso si usted dice que es contacto sexual que él conoció? Yo no recuerdo ningún pasaje de la Biblia donde diga que José conoció a María. O sea, si nos hace favor de decirnos en qué pasaje está, de qué Biblia lo sacó, entonces podríamos hablar un poco más, pero así yo no recuerdo ningún lugar donde esté esa frase así tan clara, sobre todo porque dentro de este ambiente bíblico, de este ambiente del pueblo judío, o sea, la palabra conocer a la mujer era tener contacto sexual con ella. ¿Ya? No tengo más que decir. Muy bien. Aquí hay una pregunta que, digamos, sería continuación de la anterior, porque dice una persona que ha abortado puede hacer algo en la divina voluntad para reparar ese acto. Obviamente ya ha confesado y perdonado esto desde la iglesia. Por eso puede rehacer sus actos, puede hacer todo ese acto de reparación, de unirse al sufrimiento de Jesús para reparar. Sí lo puede hacer, viviendo en la divina voluntad. Dice, ¿cómo prepararnos para la confesión en la divina voluntad, teniendo en cuenta que el Señor Jesús le dice a Luisa que no se mire a sí misma? ¡Wow! Nos vamos a meter en problemas. Un alma que llega a vivir en la divina voluntad es un alma que está exenta de la culpa. O sea, definitivamente no puede haber vida en la divina voluntad y culpa al mismo tiempo. Si hubo culpa es que se salió de la divina voluntad. Entonces, si ese es el caso de que se haya salido de la divina voluntad y pecar y luego quiera confesarse, aquí hay dos cosas que son importantes. Para volverse a introducir en la divina voluntad estaría el acto actual. O sea, el arrepentimiento, primero sería el reconocimiento de que faltó, de que falló. La intención no intención, sino el arrepentimiento, el dolor de haberse salido y la intención de volverse a introducir en esta divina voluntad.
Pero eso es para estar en la divina voluntad, pero para poder participar de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, necesita confesarse. ¿Cómo prepararse? Igual que se prepara fuera de la divina voluntad. O sea, ¿por qué? Porque en la divina voluntad, vuelvo a repetir, ya no hay esa necesidad. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que no hay que confesarse, porque luego se malinterpreta lo que uno dice. Si no hay pecado, no habría necesidad. Sin embargo, la Santa Madre Iglesia nos recomienda confesarnos cuando menos una vez al año. ¿Cuál sería la razón? Renovar la gracia, quitar un poco el polvo, como del pecado original involuntario, de los defectos de naturaleza que tenemos, en fin. Es conveniente confesarse de vez en cuando, o sea, no sé, la frecuencia cada quien lo puede decidir, pero es con esa finalidad, siempre y cuando esté viviendo en la divina voluntad. Si hay pecados, si hay conciencia de pecados, quiere decir que no ha vivido en la divina voluntad, y entonces es necesario confesar cuando tenemos la plena conciencia de la falta. ¿Sí? Pero por favor recuerden, no estamos diciendo que el alma que vive en la divina voluntad no necesita confesarse. Igual que hay muchos lugares en donde se dice que el alma que vive en la divina voluntad ya no necesita comulgar. Total y absoluto error. Y eso nos habla de que no han entendido nada de la divina voluntad. La siguiente. Hace 5 años que conozco la divina voluntad e intento Qué vivir. bueno, ¿no? Bueno, esa persona. E intento vivir hasta donde conozco, pero desde hace algún tiempo veo que suceden cosas a mi alrededor que pareciera estar puesta la mano de Jesús en ellas, en cómo se desarrollan algunas situaciones. ¿Esto podría ser señal de estar haciendo actos en la divina voluntad? Bueno, a través de los escritos de Luisa, a través de los escritos del Libro del Cielo, se nos manifiesta que la persona que hace vida en la divina voluntad tiene la asistencia continua tanto de Jesús, de la divina voluntad, tanto en la parte espiritual como en la parte material. Jesús le dice a Luisa que ella se adentre en su voluntad y que Él se encargará de todo lo demás, aún de las cosas materiales. Así que un alma que vive en la divina voluntad, todo lo que le suceda, debemos estar con la conciencia clara de que todo está dirigido, orquestado de alguna manera por Jesús. ¿Es señal de que se vive en la divina voluntad? Yo diría que sí. O sea, que pase una vez, casualidad, que pase 2 veces, qué suerte, que pase 3 veces, ya no, ya definitivamente no. Y el alma que llega a vivir en la divina voluntad va viendo cómo poco a poco todas las cosas se van poniendo, no nada más para bien. Esta es otra cosa que hay que entender. No quiere decir que si vive en la divina voluntad ya va a vivir sin ningún problema, todo a gusto, en la opulencia, todo le va a salir perfecto. No. Pero se notará que en todo está esa mano de Dios poniendo los obstáculos y poniendo a veces las soluciones. Y será muy notorio. Si esto pasa, quiere decir que esa alma está viviendo en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y si no estás de acuerdo, pues ni modo. Ni modo, me aguanto, me salgo del programa. Dice, alguien me dijo que no puede ser que Luisa fuera más que San José. ¿Qué puedo responder?
cómo guiarla. Dos tipos de santidad, dos tipos de actividad, dos tipos de personas. La santidad la hemos dividido en santidad humana y santidad divina. Santidad humana es basada en los actos de la voluntad humana, que pueden ser actos virtuosos, definitivamente así es, que pueden ser virtuosos en el extremo máximo, incluso en el sacrificio también, y dependiendo de la cantidad de actos, de la motivación y del acto en sí mismo, pues podríamos catalogar santidades. Quien un poco más, quien un poco menos, pero en fin, porque son santidades que se basan en la actividad de la voluntad humana. La santidad divina se desarrolla en la criatura por medio de la acción de la divina voluntad. Por lo tanto, todos los actos de esa criatura son actos divinos. Creo que se entiende que un acto divino es muy superior a un acto humano. Una vida divina es infinitamente superior a una vida humana. Bueno, eso queda claro, que la santidad humana de San José queda por debajo de la santidad divina de Luisa. Pero también existe en cuanto a la obra, en cuanto a la función de esa santidad. San José tiene el encargo de ser el padre putativo de Jesús. Ese encargo en que él va a ser el tutor, vamos a decirlo de esta manera, el que se encargue de las necesidades materiales de Jesús y de María, el que se encargue de estar cubriendo la reputación, la honorabilidad de María. En fin, es un cargo muy grande, muy alto, que Jesús lo tendrá muy en cuenta. No quiere decir que Luisa estuviera por abajo de, pero San José va a tener un grado de santidad enorme, un acercamiento con Jesús también muy íntimo, puesto que es el Padre que vivió toda su vida procurándolo a Él la mayor parte de su vida, o sea, dependiendo de José, dependiendo de la santidad humana y de la obediencia de José. ¿Qué santidad es superior? En el cielo yo diría que son a la par. Pero desde el punto de vista de santidad humana y divina, definitivamente Luisa es por arriba de San José. Si esto no lo entendemos, bueno, pues entonces no entrar en discusión para no generar problemas, no generar cierta aversión a la divina voluntad, porque eso puede suceder. Si esta persona tiene cierta fijación en eso, no nos quita nada el conceder un poco y decir que estamos de acuerdo. Cuando menos eso pienso. Doctor, conociendo ya la divina voluntad, ¿qué puede hacer en este tiempo alguien llamado al sacerdocio? Bendito sea Dios, ser un sacerdote en la divina voluntad. Nada más. O sea, entender que el sacerdote es una persona muy especial. Es primero el administrador de todos los sacramentos, todo lo que Jesús deja para toda la familia humana. Así que ya con ese solo encargo es enorme su persona. En sus funciones es otro Cristo. O sea, es Cristo mismo en la persona del sacerdote. Otra cosa que lo eleva. El encargado de evangelizar, el encargado de cuidar al rebaño de Cristo. Ahora, si todas esas funciones se hicieran en la divina voluntad, estaría expandiendo su
acción, su función, la estaría expandiendo en toda la familia humana y sobre todo estaría en todos los sacerdotes, rehaciendo los actos de todos ellos. Yo creo que sería maravilloso tener sacerdotes en la divina voluntad. Dentro de algún tiempo esto será, unos 200 o 300 años más y probablemente ya esté. Pero si alguien tiene ese llamado y al mismo tiempo tiene ya el conocimiento de la divina voluntad y siente el deseo de seguirla, adelante, magnífico. Probablemente en el seminario vaya a haber un poco de obstáculo para llevar a cabo esto. No importa, la divina voluntad, vivirla en forma personal, la finalidad es llegar a ser sacerdote. Acepte lo que le digan, haga lo que le digan, y una vez ordenado, ahora ya tiene usted esa libertad de poder expander todo este conocimiento de la divina voluntad. ¿De volverse desordenado? No, ¿verdad? No desordenado, pero ya poder entrar en este ámbito de libertad donde puede usar su ministerio, su lugar, para ir induciendo a las personas, o sea, a este terreno, irles dando a conocer, ir encaminando a las almas para llegar a esto. Y aparte su vida personal. Si esto sucede en el seminario, que lo ofrezca como un sufrimiento de represión, de persecución, como sea, que lo una a los sufrimientos de Jesús, que padeció lo mismo. Y entonces no solo estará aprendiendo de divina voluntad, sino estará repitiendo la pasión de Jesús en él. Tenemos un programa especial del testimonio del padre Alfonso Chico, ¿verdad? Que nos habla que él ya es sacerdote, pero que está haciendo vida a las verdades divinas, ¿no? Así es. Dice, un ateo, un asesino serial, viven en divina voluntad. Un ateo, un asesino serial, un ladrón, un abortista, un satánico, el demonio, los condenados, todos viven en Dios. Recordemos, Dios es infinito, no hay nada fuera de Dios. Por lo tanto, nadie puede estar fuera de Dios. La divina voluntad nos encierra a todos, pero no a todos les comparte los mismos dones ni los mismos atributos. Dios imaginemos un sol en que cada rayo de ese sol es un atributo de Dios. Uno de esos rayos se llama justicia. Entonces, todos los malos se van a situar bajo ese rayo de sol que es la justicia, donde está el castigo, donde está la privación de Dios. Y no es un castigo así de que Dios diga, te voy a dar esto para que sufras, sino es la misma criatura la que se quiere poner ahí. Y ese rayo lo que tiene es la ausencia de todos los bienes de Dios. Por lo tanto, ¿qué es el infierno? Tanto en la tierra como en el cielo, porque hay vidas que son infierno en la tierra. Es la ausencia de Dios en ellos. Así que yo creo que con eso quedaría contestado, ¿no? Y esa ausencia, pero no significa que la persona que sufre tiene ausencia de Dios. El que sufre, No. sufre con Dios y es no, feliz. estamos hablando de los malos. Sí. No de los buenos o de los regulares. Sí. ¿Sí? Listo. Terminamos, doctor. Terminamos. Pues amigos, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esperemos que haya sido pues productivo esto que hemos hablado. Creo que han sido preguntas interesantes. Sí. Realmente yo creo que vale la pena el analizarlas. Y le agradecemos a la presencia de Alejandra, Gracias, doctor. de Alejandro,
Gracias. de París Gracias, y sobre Gracias. todo la de ustedes, amigos. Hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches, que descansen. Y les agradecemos a quienes nos escriben desde Monterrey, España, Perú, Ecuador, Chile, San Luis Potosí, Alemania, Texas, Toluca, Irlanda, Colombia, Chile, Costa Rica, Canadá, Córdoba, Chicago, Florida, Jalisco, Brasil, Arizona, Toluca y Guanajuato. Gracias, amigos. Perdón, una última cosa. Esto que están viendo ahorita en pantalla es el anuncio de la inauguración de una librería en Monterrey son libros exclusivamente de la Divina Voluntad. Dentro de algunos programas les podremos pasar la dirección ya exacta, pero ya está, perfecto. Entonces ahí en el posting que está se pueden enterar de la dirección y se inaugurará el día 15 de agosto. Es una fecha muy sugestiva porque es la fecha de la Asunción de la Virgen María, que Jesús dice que es la fiesta más grande, porque es la primera vez que la Divina Voluntad llega al cielo triunfando en una criatura humana, salida de la estirpe normal, ¿no? Así que amigos, hasta luego.